por ejemplo, algún programa típico de inteligencia artificial, ¿sí? O de esos, ¿sí? Programitas que te ayudan a elegir algo, ¿no? Donde el entorno es súper importante, ¿está? Eso, digamos, o sea, no digo que la programación funcional no sirva, sino que hay que considerarlo, digamos. O sea, la función va a ser muchísimo más complicada o tendrías que trabajar de otra forma. ¿Se entiende? Sí. Así que arranquemos. Puede ser que haya algunas cosas. Voy a compartir. Primero lo abro. Bueno, tendría que haber empezado a grabar después. Eh, Listo. Ahí está. Después cualquier cosa vos lees esto y le das un poco de contexto a lo que vamos haciendo. Yo te voy explicando paso a paso y ahí te voy a metiendo la idea de la programación funcional. Vale. Con una ventana. Compartir. Acá vamos a agrandar. Bueno, obviamente, cuando uno tiene que programar algún algoritmo, ¿sí? A veces, bueno, cuando estamos, depende mucho del contexto, digamos. A veces lo que vos necesitas requiere algunos pasos y en el medio de los pasos vas verificando algunas cosas y eso está bueno. Así que lo primero que vamos a hacer es encontrar las raíces de este. Bueno, a ver, te pongo en contexto. Esto es un problemita de física general 4 en donde uno lo que busca es encontrar las oscilaciones naturales de un péndulo. Un péndulo es lo que vos ya sabes, pero ahora lo vamos a ver como, o sea, el péndulo ideal es un péndulo donde la masa del hilo es cero, ¿no? No es una cuerda, es una masa inextensible. Acá uno lo que piensa es que es una cuerda real, ¿sí? Y que tiene una posibilidad de oscilar, ¿está bien? Entonces, esos sistemas tienen oscilaciones naturales y uno lo que busca acá es encontrar las oscilaciones naturales del sistema. Y bueno, para encontrar las oscilaciones naturales del sistema, después vos vas a ver en física 4 que uno tendría que encontrar primero las raíces de esta ecuación, ¿sí? Para una situación particular. Entonces, esta ecuación, fíjate, acá ya tenés el gráfico, ¿no? Eso es a lo que vamos a llegar. Ahí tenés varias raíces. ¿Sí? Vos tenés el gráfico de la tangente, el gráfico del 1 sobre acá no estamos trabajando con X, sino estamos trabajando con K, y vos lo que tenés que buscar son las intersecciones. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un programita para que halle esas intersecciones. Uno podría usar del matemática hay una función que se llama find root, ¿sí? Bueno, a ver si acá, similar help, ahí te muestra, digamos. ¿Ok? Uno podría usar eso, pero siempre que uno tiene alguna situación bien particular, lo que conviene es no darle a la función, digamos, la responsabilidad de encontrar las raíces, ¿está bien? ¿Por qué? Porque te puede encontrar de 10 raíces que estás buscando, te puede encontrar 5, yo qué sé. Entonces, mejor, si uno tiene más o menos control de lo que está haciendo, ¿sí? Analizarlo y usar tu propia función, ¿ok? Hoy así como vamos a tardar un montón. Hoy estoy parlanchín. Bien, fíjate. Esta ecuación, vamos a ver, desde el punto de vista ya que estás haciendo matemática ahora, esta ecuación tiene, fíjate que esto que está acá, ¿sí? Y acá ya lo aclaro, tiene una raíz, o sea, estamos considerando que el K siempre es positivo, ¿sí? Acordate que el tangente de K va desde menos infinito a infinito, ¿no?
y el 1 sobre k es esa función azul que está ahí abajo. ¿Está bien? Entonces, uno sabe que en los intervalos que van desde nπ es donde la tangente se hace 0, ¿no? Sí. Y nπ más pi sobre 2 es donde la tangente se hace infinita. O sea, necesariamente ahí lo que vamos a tener es que va a cruzar una vez a la función 1 sobre k. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, Sí. perfecto. Entonces, uno ya ahí tiene control de que por lo menos en cada uno de esos, o sea, uno va cambiando n, ese número n, que es un número entero, ¿sí? Uno va cambiando el n y ya sabe que en esos intervalitos ya tiene una raíz. ¿Está bien? Uy, a ver, ¿qué hice acá? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, crear una función, o sea, acá lo que vamos a hacer es una función que sea k, dependiente de un número entero, que te dé el cruce, la intersección esa, entre nπ y n más un medio de pi. ¿Ok? Y esta sería la función. Y ya vamos a explicar cómo se obtiene. ¿Ok? Bien, pero para eso tenemos que ver qué funciones de matemática vamos a usar. La función que vamos a usar en matemática que estamos viendo acá es básicamente fixed point, ¿sí? Que ya eso tiene mucho que ver con lo que es una programación funcional, porque de lo que te dije de la programación funcional, lo típico de la programación funcional es que uno hace mapeos y uno utiliza las funciones de manera recursiva. ¿Está bien? Esas serían, como viéndolo de lejos, las dos características más importantes de la programación funcional. Me llega a ver un cómputo loco o me mata. ¿Está? Sí, porque bueno, todo eso hay que formalizar lo que digo. Pero si vos vas a la práctica, siempre terminas usando mapeos o terminas usando funciones de manera recursivas o funciones que tienen características, así propiedades recursivas importantes. Por ejemplo, esta fixed point, a ver si lo podemos mostrar acá. No entiendas lo que dice ahí, no lo vas a entender si yo lo vas a ver así. Fixed point. Lo que se hace esto, si fíjate, arranca con una expresión, a esa expresión le aplica la función f repetidamente hasta que digamos, la expresión converge. ¿Está bien? Vamos a hacerlo con un ejemplo y lo vas a entender. Si yo hago fixed point. O sea, sí, me suena por el numérico vemos iteración de puntos fijos y entiendo más o menos la lógica. Claro, entonces acá sí o sí, si vos no tenés nada definido, creo que acá le podés poner, ¿está? Fíjate, acá lo que haces es aplicar la función a 3 veces. ¿Está bien? Porque no, o sea, así, sin saber qué es A y sin saber qué es F, digamos, eso no converge. ¿Está bien? O sea, entonces lo tenés que topar porque si vos lo pones así, sin esto, me imagino que sonamos. Mira, se queda calculando. Ahí se tildó. ¿Está bien? O sea, acá le podés poner el nivel que quieras y vos ya sabés que, ¿sí? Fíjate, te aplica 100 veces la función A. ¿Está? Esto es típico de la programación recursiva. ¿Está? Bueno, ¿se entiende lo que es fixed point? Sí. Bien. Ahora, como tercer argumento, fíjate que esto sería, acá vamos a poner primer argumento, segundo argumento y tercer argumento. Esto sería el primer argumento de la función fixed point. Esto sería el segundo argumento de la función, ¿sí? Y esto sería el tercer argumento. ¿Está bien? El primer argumento es la función misma, que yo voy a aplicar repetidamente. El segundo argumento es la expresión inicial, o sea, sería el A, S. Y acá como tercer argumento lo que vamos a poner es una condición de salida, digamos, cuando decimos que convergió. ¿Ok?
¿Sí? Sí. Bien. Entonces lo que tendríamos que saber ahora, ya sabemos que es fixed point, ahora tendríamos que saber qué es, por ejemplo, same test. A ver. ¿Sí? Hace una comparación, ¿sí?, de un par y determina cuándo la predicción debería ser considerada igual. ¿Está bien? O sea, básicamente es cuándo convergió. Cuándo, digamos, estás en un paso de esa secuencia, cuando dos elementos de esa secuencia consecutivos son iguales. ¿Está bien? Entonces, acá, lo que vas a poner acá, básicamente es yo lo que me imagino es que numeral 1, fíjate que acá está puesto como una función pura, ¿no? La verdad que habíamos visto funciones puras. Sí, sí. Entonces, esta función pura es una función de dos argumentos. Es una función de dos argumentos. El primer argumento se interpreta como el anteúltimo, digamos, un valor, digamos, un elemento de esa secuencia que estás considerando vos, ¿sí? Y el segundo argumento es el segundo elemento. Cuando esos dos elementos de la secuencia son iguales, ¿sí?, esa secuencia se separa, digamos, y tira ese resultado. ¿Está bien? Estoy explicándolo. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es, si yo pienso que, fíjate que acá yo pongo un producto, eso es típico de un producto escalar, entonces yo estoy pensando que los elementos de esa secuencia son vectores. Entonces yo lo que hago es, tomo la norma al cuadrado del primer vector y se la resto a la norma al cuadrado del segundo vector, y lo que estoy diciendo es que la diferencia entre esas dos cosas, ¿sí?, el número absoluto, sea menor a 0,0040 y un 1. 5 ceros y 1. ¿Está bien? Y eso sería para mí la interpretación de que esos dos elementos de la secuencia son iguales. ¿Sí? ¿No? Porque si no, uno sigue, la secuencia no se corta nunca. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Fíjate que ya tener idea de lo que es una función pura es importante para programar acá, ¿no? Uno lo podría poner de alguna manera que no sea tan abstracta, con otra forma que es llamando, o sea, usando el function. Lo que está acá arriba es idéntico a esto. Vamos a ponerlo así. Function. ¿Sí? Esa línea de arriba, si uno la quiere poner un poco en forma más explícita, uno tendría que poner algo así. Elemento 1, elemento 2. Define ahí cuáles son los argumentos. Y acá pone elemento 1, elemento 2. Te lo muestro esto de function porque después me parece que lo vamos a usar. Elemento 1, elemento 2, elemento 2. ¿Sí? Y acá este ampersand ya no es necesario y lo cerramos ahí. O sea, esto que está acá arriba es completamente idéntico a esto que está acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Lo de arriba usa simbolitos, entonces uno se puede perder un poquitito. Lo de abajo no usa simbolitos, y no usa simbolitos, es exactamente lo mismo. La única desventaja, ¿sí?, es que acá es menos funcional la programación porque vos estás definiendo elementos intermedios, ¿no? Estás definiendo cosas en el medio, ¿sí? Entonces, al definir cosas en el medio, estás definiendo variables locales, ¿sí? Que son cosas que huelen más a la otra forma de programar que a la que estamos haciendo ahora. ¿Está? Pero, y además, fíjate, desde el punto de vista práctico, si vos en el medio del algoritmo que estás haciendo ya tenés definido un E1 y un E2, se te pueden confundir. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Entonces, esta es mejor para mí. ¿Sí? Puede ser más criptográfica, pero es mucho más, o sea, no molesta, digamos. Esta puede, eventualmente no te das cuenta y hay un E1 por algún lado en alguna función,
en una función que se llama también en la misma función que están manejando y puede confundir. Y eso va a pasar y a veces no se... lo vamos a ver después eso. A veces uno no se puede despegar de esta definición, no le queda otra. Pero bueno, esto lo podemos poner como comentario. A ver. Estas dos cosas son iguales. Voy a ponerle casi iguales, por lo que te digo. Esto y esto. ¿Está? Ahora, ¿por qué no se queda ahí eso? Bueno, tiene que ver la indentación de esto que no lo controlo bien. Bien, entonces ya sabemos qué hace la función. Todavía no entendemos, o sea, todavía no, la lógica del algoritmito todavía no la tenemos clara. Pero ya sabemos por lo menos, ¿sí? Qué es fixed point y qué es same test, ¿sí? Same test es una regla que te define cuando el punto fijo considera ya que está convergido, digamos, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es, la idea de encontrar las raíces es, esto lo vamos a poner acá. La idea de encontrar la raíz es simple, ¿no? Es lo mismo de siempre. Vos tenés una función que sabes que del lado, ponele, si vos sabés que una función del lado izquierdo es menor que 0 y del lado derecho es mayor que 0, ¿sí? Entonces una raíz en el medio va a haber seguro. ¿Está bien? Entonces, no sé si ya lo estás viendo en cálculo numérico, ¿sí? Lo que usás es una partición, partís el intervalo a la mitad, te fijas cómo quedan esas funciones y te vas moviendo a la izquierda o a la derecha hasta encontrar la raíz. Sí, el método de disección sí, yo lo he programado en Octave y todo. Está re claro entonces. Acá lo tenés, mira, entonces algo parecido así, porque el Octave es parecido a matemática. Bien. Entonces, lo que hacemos es usar como función. Entonces viene al pelo, che. Lo que vamos a usar como función, o sea, ya que sabemos que esta tangente, ¿sí? Si yo hago la resta esta, ¿sí? Exactamente en npi, vos sabés que toma un valor negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tangente se hace 0 y menos 1 sobre k es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si yo tomo ese valor justamente, exactamente, en npi más pi sobre 2, ¿sí? El valor se hace infinito, o sea, es positivo. ¿Está? Entonces estamos en las condiciones esas de emplear esa ¿cómo era que se llamaba? Bisección. Sí, bisección. Entonces, joya, nos viene al pelo el método. Entonces lo que se hace es eso, trabajar. En vez de trabajar con la función tangente y 1 sobre k por separado, trabajamos con una función que es esa f, ¿está bien? Que está definida acá. ¿Ok? Bueno, entonces lo que va a hacer esto es, en realidad la función es todo esto. Lo que me dice el if es que si la diferencia, ¿sí? ¿Qué hay? O sea, uno viene trabajando con intervalos, ¿sí? En el medio de una situación, uno tiene ese intervalo y le aplica esta función if a ese intervalo. ¿Está bien? O sea, fíjate que acá, como argumento, ¿sí? Lo que tenemos es el tipo de expresiones que están acá como segundo argumento del fixed point. Entonces, como segundo argumento de fixed point, quizás conviene antes de trabajar con esto, ver bien qué es esto, que es la expresión inicial. ¿No? La expresión inicial es... perdón, acá me equivoqué. Acá el segundo argumento es... Este es el segundo argumento, este es el primer argumento, este es el segundo y este es el tercero. Sí, esta coma que está acá no es una coma del fixed point, sino es una coma del if.
¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es primer argumento. Vamos a poner acá. Primer argumento. Esto es segundo argumento. Y esto es tercero. Bien. Ahora, veamos el segundo argumento. Conviene que es la expresión inicial. Fíjate que como expresión inicial doy el intervalo inicial, ¿no? Acordate que acá estoy definiendo... Después vamos a ver esta parte que es esto que está acá. Después lo vamos a ver. ¿Está bien? Pero básicamente estoy definiendo una función de un número entero, que es k. Y eso lo que me va a tirar es un número, que es donde está la raíz en ese intervalo, que uno define como npi hasta n más un medio de pi. ¿Ok? Este n que está acá, lo que hace es tomar la parte numérica, porque si no se queda con el símbolo pi. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tomás la parte numérica, ahí lo interpreta de alguna manera más numérica el pi. Si no, queda como un símbolo. Como un símbolo o una variable numérica que uno no necesita evaluar. ¿Está bien? Eso es típico de la programación funcional. En la programación funcional, si vos no pedís explícitamente que algo se evalúe, no te lo va a evaluar. ¿Está bien? O sea, la actitud siempre es una actitud de pereza. ¿Está bien? De la programación. Vos se lo tenés que pedir. O sea, este es el número pi. ¿Qué es pi? Sí, bueno, es la mitad de una la semicircunferencia de radio 1. Y nada más. Ya sabe que es un valor numérico, pero si vos no le pedís que lo calcule, no lo va a calcular. ¿Está bien? Y tiene su razón eso. O sea, la razón, o sea, cuando vas a hacer programación funcional, el cálculo se tira lo más adelante posible. ¿Está bien? O sea, cuando sea realmente necesario calcular algo para obtener la salida, se calcula. ¿Está? Es al contrario del otro tipo de programación. Bueno. Bien. Entonces está claro, ¿no? Este es el intervalo inicial. Entonces lo que va haciendo el fixed point es agarrando un intervalo cada vez más chiquitito hasta cerrar en el punto en que vos querés. ¿Está bien? O sea que ese intervalo inicial después se va a cambiar por otro, por otro, por otro, por otro, ¿sí? Que está incluido en ese intervalo inicial, hasta que ese intervalo se transforme en un punto. Esa es la idea de la bipartición, ¿no? Bisección. ¿Estoy explicando de más? Sí. Bueno. No me contestas, o sea que sí. No, está bien entendido. Listo. Entonces, fíjate. Entonces, como argumento, ya sabemos, como argumento de esa función que aparece en la fixed point, o sea, lo que había sido la f, pero claro, acá no es esta f. Acá sí que esto puede confundir. Vamos a sacarlo de acá. ¿Sí? La función, ¿sí? que usa el fixed point es todo esto, que acepta como, fíjate, ahí termina con ampersand, ¿sí? Eso significa que es una función pura. ¿Está bien? Y aparece el numeral. Entonces, si aparece un solo numeral sin especificar si es primer, segundo o tercer argumento, significa que hay un solo argumento en esa función pura. ¿Está? Entonces, toma ese argumento va a ser ya de entrada, el primer argumento de la secuencia va a ser la entrada inicial, ¿no? Que es este. O sea, ya que de entrada uno está pensando que va a ser un intervalo. Y si va a ser un intervalo, lo que hace esta función es, ¿sí? Evalúa esta cantidad, esa tangente de k menos 1 sobre k, en el medio de ese intervalo. Y para que sea el medio de ese intervalo, lo que hace es usar la función min. ¿No? La función min es, agarra dos números y calcula el promedio de esos dos números, agarra los números en una lista, ¿sí? Calcula el promedio, y lo que hace es el cálculo de ese promedio. Si es mayor que 0, se queda con la parte izquierda del intervalo, y si es menor que 0, se queda con la parte derecha del intervalo.
¿Está? Y después, bueno, ese intervalo pasa a ser ahora, ¿sí?, Ahí la como entrada de la próxima secuencia. cuando vos pones en el segundo argumento del if el numeral y entre doble corchete el 1, eso Sí, vendría siendo sí. eso es tratarlo como una lista, ¿sí?, y tomar el primer elemento de la lista. Ah, está bien. O sea, el extremo izquierdo. Sí, sí. ¿Está bien? Y acá lo toma como el extremo derecho. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, fíjate que si yo dejo esto así, ¿sí?, lo que devuelve esa función es un intervalo. ¿Sí? Un intervalo chiquitito, pero devuelve un intervalo. ¿Sí? Y es un intervalo en donde la longitud de ese intervalo va a ser menor que esto, que sí, 10 a la menos 5. En realidad la longitud de un intervalo va a ser menor que la raíz de eso, porque acá estamos elevando al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hay que verlo bien eso. O sea, va a ser un intervalo chiquitito. ¿Está bien? Pero vos querés que te devuelva el número. Entonces, por eso uno le aplica acá el min. ¿Está bien? El valor, justo la mitad. Justo la mitad. O sea, del último intervalo que agarra, te calcula el promedio y te devuelve eso. Con eso tendríamos explicado, digamos, esto que está en azul. Voy a tomar un mate porque se me va a enfriar. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Mm? Bien. Y bueno, ahora viene otra cosa que está piola, que es, bueno, uno en principio podría haberlo medido así. Uno podría haber hecho esto. Y esto ya lo vimos en la clase pasada, o en alguna de las clases pasadas, ¿sí?, que era tratar de reducir de la mejor manera posible el dominio de las funciones, ¿sí? Y uno lo podía hacer o sea, definiendo esto para enteros y encima para enteros mayores o iguales que 0. ¿Está bien? O sea, una forma de definir el dominio de esa función es con esto, ¿sí? Entonces, uno definiendo eso, si uno después le pone como argumento un número que no es entero, digamos, no procesa esto, no lo procesa. ¿Está bien? Claro, sí, Y sí. este punto igual, ¿sí?, sigue el espíritu de la programación funcional, ¿sí? Calcularlo al final, ¿sí? O sea, no lo hagas en el momento en donde esto se declara que es este momento que estamos definiendo, cuando yo hago Shift Enter, ¿está bien? Ahí no hace ningún cálculo. Ahí lo que está definiendo es una función, ¿está bien? Entonces, para que no haga ningún cálculo, uno hace 2 puntos igual acá, ¿está bien? Y lo define. Sí, sí. Bien. Y acá usamos un truquito que es repiola, que es, bueno, cuando se llame, vos lo que vas a hacer es dar este valor, ¿sí?, a esa función KDN. Y acá yo lo llamo de vuelta como KDN, pero fíjate que ahora el n, ¿sí?, lo que va a tener es el valor correspondiente cuando se llame la función, digamos, ¿no? Son dos cosas diferentes, el n que está acá, ¿sí?, y el n que está acá. O sea, vos pensás en esta definición, ¿sí? En esta definición, uno lo que está diciendo, que puede llegar a ser un poco confusa, ¿sí?, es que si el valor o sea, si el K de n está calculado para un n específico, ¿sí?, se usa ese valor, ¿sí? Si no, se usa todo esto. ¿Está bien? ¿Por qué se usa todo esto? Bueno, porque precisamente lo que va a correr es esta igualdad. ¿Ah? Ahora, de nuevo, pues eso no lo entendía. Bien. Ahora, imagínate que nosotros hubiésemos puesto esto así, lo entendés. Perdón. Sí, sí. Eso sí lo entendés. Ahora, esto así, ¿sí?, es raro, ¿sí? Pero básicamente, a ver, lo vamos a hacer con otra función. Vamos a hacer esto. Vamos a usar un kk. Suena mal, pero bueno, se me ocurrió ese. ¿Sí? Vamos a hacer kk de 3. Vamos a decir que cada k de 3 sea igual a 3.
¿Está bien? O yo pregunto cuánto vale KK. Digo KK y no KK. A ver. Y vale eso, ¿no? O sea, tiene definida, digamos, uno puede pensar en una función donde está definida para un solo punto. Entonces, yo después lo que puedo hacer es un punto y cojo más acá para que no muestre nada. ¿Sí? Y después yo me defino la función KK de X, ¿sí? Dos puntos igual a KK de X. ¿Sí? Suena raro. Y fíjate lo que pasa. Está definida una función, bueno, se llamará, digamos, ahora con el tiempo de evaluación, por ejemplo, yo hago KK de 4, ¿qué me va a tirar? ¿Sí? Bueno, acá me tira algo feo, que se llama iterativamente. ¿Está bien? Yo hubiese esperado que sea un poquitito más inteligente y me diga no está definida. ¿Está? Pero fíjate qué pasa si llamo KK de 3. ¿Sí? Me lo toma como 3, porque ya está calculada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, O sea, acá sería una definición, si querés, recursiva, en el caso de que el 3 no esté, y acá sería una definición, o sea, inmediata si el x es igual a 3. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, yo lo que puedo hacer acá es, bueno, si no está calculada, pensar en calcularla. Entonces pongo seno de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo calculo KK de 3? ¿Sí? Me calcula, o sea, va por arriba, ya está definida para KK de 3, no es el seno de 3, es el 13. ¿Qué pasa si yo hago KK de 4? ¿Sí? Si yo calculo KK de 4, no corre la definición de KK, corre la definición de seno, pero a la seno ya le aplica el valor de KK de 4. ¿Sí? Entonces yo hago KK de 4, me sale seno de 4 y además ya está definida el KK de 4 sin necesidad de recalcularlo de vuelta. Seno de 4, y ahora me pregunto qué valor tiene KK, o sea, pregunto sobre la función de KK, y fíjate que ya hay dos miembros en la lista, ¿sí? El KK de 3 y el KK de 4. ¿Ok? claro, sí, te va guardando los valores. Claro, te va guardando los valores. ¿Cuál es la utilidad de guardar los valores? Que si son cálculos extremadamente largos, uno no los está rehaciendo constantemente. ¿Está bien? Sí. Entonces, en ese sentido es fantástico. Entonces, si yo hago KK de 4, directamente el seno este no se llama de vuelta. ¿Sí? Si yo hago KK de... Eso lo podríamos seguir después con un trace, ¿está bien? Pero bueno, eso sería otro tema. Si yo hago este KK de 4 ahora, y lo llamo y me da seno de 4, no llegó hasta el seno ahí, sino llegó hasta el KK de 4, porque ya está definido. ¿Está? Listo. Ya creo que lo entendiste. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo estoy usando acá. ¿Sí? Quizás medio al divino botón, porque no es tan necesario, porque los cálculos son inmediatos. ¿Sí? No, estos no son inmediatos, porque están haciendo una búsqueda de un intervalo. Así que acá no sería el divino botón. ¿Sí? Acá sería necesario para no ir recalculando una y otra vez. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y ya estamos. Sí. Esa función estaría pipí cucú. Bien. Bien, entonces ya uno puede, a ver, fíjate, lamentablemente el curso no es muy numeroso. ¿Sí? Porque los demás no vienen. Bueno, no lo definí todavía. Acá le pongo Enter, lo definí. Acá está la definición. ¿Ok? Esta es la definición de la función. Pero si yo hago un cálculo, yo qué sé, de K de 3, ¿sí? Ahí me va a tirar un número, ¿sí? Y ya está definido, ¿no? Fíjate que el K de 3 es esto, ¿no? Y lo pone al principio, como diciendo, cuidado, si vos llamas a K de 3,
¿sí? No vayas a calcularlo con la segunda, ¿no? Con la definición que está ahí abajo, sino ya ponerle 9,52 y pico. ¿Ah? Claro. Si lo pusiera al revés, seguramente te entra en la función y lo calcula de vuelta. ¿Está bien? Entonces, primero son los valores que están ya definidos y después las funciones que están declaradas. Bien, perfecto. Ese valor K de 3 que te volvió vendría a ser la coordenada X de donde ocurre el... Claro, la coordenada K. La coordenada K, porque estamos hablando de Claro, K, K, o sí, sea, sí. el eje X es el K ahora, ¿sí? Así que, O sea, perfecto. y sería en el intervalo 3pi, 3 Claro, que más ese o medio pi. sería, claro, exacto. Sería el K de 3, sería esa intersección que ocurre en ese intervalo. Bien, sería la coordenada K que ocurre en ese intervalo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces acá lo que hacemos es para verificar que lo que hicimos está bien, ¿sí? Y bueno, la idea es sacar, ahí como que se anticipó un poco el resultado, ¿está bien? Pero veamos cómo programamos esto. Creo que está programado más o menos bien de manera funcional. ¿Mm? Una cosa que también sirve a veces es, si uno tiene la posibilidad de programarlo lo más general posible, ¿sí? Lo programa de la manera más general posible porque puede servir para después para otra cosa. Y acá creo que esta verificación está bien, programada de la manera más general posible. Ponele, no sé, la verdad que no sé. Ahora, fíjate, ¿cómo vamos a llamar? Una vez que esté definido esto, ¿sí? Lo vamos a llamar. El segundo argumento, en el tercer argumento vamos a poner el intervalo donde yo quiero definir esto. Ahora vamos a entender bien qué es esto. Como segundo argumento, este sería el 1 sobre x, y esta es la función f, ¿no? O sea, serían las dos funciones que yo quiero hacer la intersección y este es el intervalo donde voy a hacer la intersección. ¿Estamos? Que sea el primer argumento la función tangente, te está claro. Que sea el segundo argumento la función 1 sobre x, está claro, porque es una función pura, ¿no? Está definida así. Ay, ¿por qué no Bueno. pones tangente de numeral? Porque, está bien, vos podrías poner esto así. O decir, ¿por qué no pongo esto así? ¿Está bien? Y porque ahí está bueno, porque si es así de sencillo, este esquema es equivalente a poner esto. Con que pongas el nombre de la función ya está, se entiende que por defecto va a ser lo que escribimos recién. Claro, o sea, si yo pido, por ejemplo, seno de X, pongo seno nomás y ya me lo reconoce. Ya está. ¿Está bien? Okay. Eso no sería necesario la expresión completa pura, digamos. ¿Ah? Es como poner la F, ¿no? En vez de poner F numeral, perdón, pones la F sola. ¿Sí? Claro. Está bien la observación, porque uno ya... bien. Bueno, acá pongo el 1 sobre X. Fíjate que ahí no funcionaría, a menos que haya una función que se llama inverse. ¿Sí? No creo que exista. Y acá lo que ponemos ya es la primera vez que aparece eso que es re importante, recontra, archi, super, mega importante para esta forma de hacer las cosas, que es este símbolo que es el mapeo. ¿Mm? Así que vamos a ver qué es el mapeo. El mapeo es algo sencillo, no sé si ya lo vimos, creo que en la primera clase, antes, cuando arranqué un poco desordenada, lo primero que mostré, creo que es lo más importante, manejar, que es, si vos tenés una lista, ¿sí? Y vos querés calcular la función sobre esa lista, ¿sí? Pero de forma de que se calcule a cada uno de los elementos de esa lista y aparezca como una nueva lista, uno lo que hace es esta cosa que se llama mapeo. ¿Está bien? Después hay diferentes formas de hacer mapeo. Hay mapeos más intrincados que otros, pero es el mapeo que más sencillo es el que hay que tener claro. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fíjate que si yo pongo acá 2,1, ahí hay que tener cuidado,
¿sí? Porque el mapeo es al primer nivel de la lista. Si uno quiere trabajar después en los diferentes niveles, ¿sí? Hay que hacer otras cosas. Pero en general, con entender bien esto, ya está. Para la mayoría de los casos. Bueno, entonces, está claro que si yo... y después, esta cosa que también se usa mucho, el range, lo que da es simplemente un rango, una lista con enteros que van desde, en este caso, de 0 hasta 10. ¿Mm? Creo que ya lo usamos, ¿no? ¿Mm? Creo que sí. Entonces, si yo le aplico el K a eso, lo calcule. ¿Estamos? Fíjate ahora que ya están calculados los K, esos K particularmente nunca más van a ser recalculados, ¿no? Porque ya están definidos están guardados en la memoria. ¿Está bien? Ahí lo tenemos ahí. Claro. ¿Mm? Bien, fíjate que acá es como que hay una necesidad. Esto esto en principio iría en contra de la programación funcional. ¿Sí? Porque a la programación funcional no le gusta tener valores intermedios, ¿no? En las operaciones. ¿Está bien? O sea, una vez que se calculó algo, se desecha. ¿Está? Ya obtuviste la información, el programador tuvo lo que quería, listo, lo que se quiere es, ¿sí? ¿Para qué lo necesitas de vuelta? Te vas. Pero acá hay una necesidad de retener estos valores, que es la necesidad de ahorrar tiempo de cálculo. ¿Está bien? Y eso iría un poquitito en contra de la programación funcional, súper funcional, así, para los puristas. ¿Está bien? Pero ahí está suponiendo que tenés un procesador infinito, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos, así que esto es útil. Bien. Así que ya sabemos cuál es la intención. La intención es tener una función. Obviamente, acá, fíjate que acá en realidad no estamos pasando un intervalo, acá estamos pasando una lista. O sea que para que sea realmente un intervalo, después dentro de esa función que es verifgraph, ¿sí? Lo vamos a interpretar como, de alguna manera, como un intervalo, ¿está bien? Porque estamos pasando una lista, ¿sí? Así que ahí me equivoqué cuando yo dije que esto era un intervalo. En realidad lo que estamos pasando es una lista, ¿sí? Y esa lista Claro. va a ser dentro de esa lista vamos a tener un valor mínimo y máximo, y eso va a ser el intervalo. Sí, o sea, el máximo mínimo. Exacto. Bien, y eso lo vamos a usar ahora. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la función en sí. Fíjate, en esta función, bueno, esto es un plot. En el plot, típicamente vos tenés como primer argumento las funciones que vas a graficar, como segundo argumento, ¿sí? El rango, o sea, el intervalo en el eje de las abscisas, digamos, sería. ¿Está bien? Y después tenés acá, bueno, acá una cosa que tiene que ver con decoración, que tiene que ver con el colorcitos, ¿sí? Para dejarlo lindo. Y fíjate que estamos poniendo, mira vos, está fuera del plot, yo creo que estaba dentro del plot. Un epílogo, ¿sí? Dentro de esta función show. Esto habría que verlo por separado en las funciones gráficas. Uno, si llegado el momento, tiene que ir recurrentemente viendo cómo es la sintaxis de estas funciones. Pero bueno, y va a encontrar recurrentemente que con epílogo, dentro de esas funciones, uno lo que puede hacer son gráficos. Si quieres graficar un triángulo, quieres graficar lo que sea dentro de esa función, ese ploteo que estás haciendo, lo puedes hacer con epílogo. En nuestro caso lo que nos sirve es graficar los puntitos negros estos que están acá. ¿Sí? Esos puntitos negros son los que uno graficaría con el epílogo este. ¿Sí? Y la estructura es la siguiente. Siempre es como opción, fíjate que ya vimos algo de opciones, y como opción le entramos la lista
de los puntos que queremos graficar, especificando el tamaño de los puntos, ¿sí? Y la lista de puntos. ¿Está bien? O sea que esto hay que analizarlo por separado. Y después, con plot range, ¿sí? Lo que vamos a hacer es más o menos decirle cuál es la parte del gráfico que yo quiero que salga como imagen, ¿no? O sea que lo que estamos diciendo acá, bueno, y podríamos arrancar con esto ya que estamos. Fíjate que acá es el tercer argumento. ¿Está bien? O sea, era la lista. Sobre esa lista, lo que uno va a hacer es mapear, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Si K es la lista, acá lo que yo estoy mapeando es el mínimo de esa lista y el máximo de esa lista. Acá yo diría que hay un error y no sé por qué funcionó. Porque hagámoslo por separado, por afuera. Fíjate, acá tengo esa lista, ¿no? Acá yo tengo esa lista, la calculo, ya estaba calculado, o sea que sale inmediatamente. E imagínate que yo lo que hago ahora es hacer esto que está acá. ¿Me seguís, Andrés? Sí, sí. Imagínate que yo lo que hago es, sobre esa lista, o sea que en vez de poner así, lo ponemos así, ¿sí? Lo que hago es mapear esta función. ¿Y qué me va a salir? Fíjate que acá lo que me sale es algo que no tiene mucho sentido, porque yo lo que tengo que usar, a ver si tiene sentido. Sí. A ver, espera. Acá lo que hace es, en esta lista, agarra el mínimo y el máximo. El mínimo es este. No entiendo lo que hace. El mínimo de la lista y el máximo de la lista. ¿Vos lo ves? Pasa que si llamas numeral en los dos, no te está tomando como la misma variable. Si le pones numeral 1 y numeral 2. Claro, entonces estás tomando el mínimo de esto y el máximo de esto es lo mismo, el máximo del mismo número. Claro, por eso. ¿Sí? O sea, el mínimo y el máximo del mismo número, pero no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Así que vos esto que está acá, en principio estaría mal. No sé por qué está acá, ¿eh? Pero yo me imagino que acá la idea es el intervalo. O sea, bueno, modifiquémoslo. No sé por qué dio bien el gráfico. Si le pones el numeral 1 y numeral 2, ¿no se arregla eso? Sí, no, directamente, uno lo que podría hacer es esto, mirá. ¿Sí? ¿Ves que le saqué esta barra? ¿Sí? Entonces, ahora solamente le puse esto. O sea, con esto te va a dar el mínimo, que me parece que era la idea, y el máximo, ¿no? Bueno, y ahora te explico por qué ampersand solo sin la barra. Esto es simplemente la función. O sea, cuando uno pone f de x, bueno, hace f de x. Uno puede poner, en vez de f de x, puede poner f arroba x y es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, fíjate Sí. que en este caso yo puedo poner eso o puedo poner acá así y es lo mismo. ¿Está bien? Pero bueno, cuando eso depende de los gustitos de que tenga cada uno. ¿No? Decía una vieja. ¿Ok? Me parece que acá lo que está de más entonces es la barra de este arroba. ¿Mm? Bien, o sea, se entendió esto. Por lo menos ahí te da el intervalo. Y supongo que con show, uno va a show, digamos, le hace el F1, el help al show, y va a ver que una de sus opciones es quizás mostrar un intervalo específico. Así que esto estaría. ¿Estamos de acuerdo, Andrés?
Sí, sí. Bien, esto, a ver, veamos los puntos. O sea, uno tiene que mostrar estos puntos en el gráfico. Entonces, bueno, esto está claro que punto medio, bueno, esto es una cuestión, un detalle estético, ¿sí? Y acá quizás lo importante es, primero uno tiene la lista de puntos, en realidad tiene la lista de los Ks, no son puntos, no son vectores. Lo que hace es mapear esto para convertirlo en vectores, ¿sí? Que serían la coordenada X y la coordenada Y del vector. Uno pudo haber elegido tangente, o también podríamos haber puesto 1 sobre, ¿no? 1 sobre X, la función 1 sobre la función inversa. Tendría que ser lo mismo porque están interseccionados en el mismo punto. Y bueno, entonces a esa lista de K te lo convierte en una lista de puntos de intersección. Y bueno, y ahí es donde le aplicamos el point, que sería el comando gráfico para graficarlos. ¿Está bien? Sí, estás viendo ahí. O sea, Un doble mapeo, pretende, ¿no? claro, digo, Primero un pero mapeo sobre esto y después un la, mapeo sobre esto. la Y después ahí, función, digo que la función Verigraph pretendía ser general, o sea, vos definiste f, g y k, pero ahí le pusiste tangente. O sea que por más que vos cambies, si vos cambias la función f por otro que no sea tangente, te va a devolver mal los puntos. claro, pero si yo pongo acá, por ejemplo, eso va a andar bien. ¿Está bien? Sí, sí, pero digo, para tu caso específico de tangente y uno sobre x, Claro, sí, si vos pones otra cosa, te va a dar mal, no te van a dar los puntos de intersección. ¿Está bien? claro. ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿Está bien? Dejamos tangente, podríamos dejarlo de otro. Bueno, después cualquier cosa vos podés jugar un poquitito y ver que es así. Siempre está bueno verificar, ¿sí? Listo, entonces con esto graficaríamos esos puntos negros que aparecen ahí abajo. Y bueno, y con esta está la parte más fácil quizás, porque bueno, acá lo que estamos diciendo es, desde acá vamos, o sea, la primera función, la que sería la función roja, es el f. Fíjate que acá en plot style entra como primer argumento el red. La segunda función, que sería el azul, es este blue. ¿Está bien? Y bueno, y acá sí definimos el intervalo de ploteo desde 0, ¿sí? Hasta esto. Ok, entonces acá es como hay como son dos rangos, un rango donde plotea y otro rango donde muestra, ¿sí? Quizás acá lo que convenga poner es 0 también, ¿no? En vez del mínimo. Pero bueno, fíjate, vas desde 0 hasta el sailing. Acordate que esto es un número, esto que aparece acá es un número real, que es el máximo acá del intervalo, ¿sí? Bueno, y el máximo K del intervalo lo que hace es tomar el entero por arriba más próximo, ¿sí? Con el sailing, creo. Creo que el sailing era eso. ¿Sí? O sea, claro, el entero por arriba más próximo, ¿no? No sé cuál es la necesidad de graficar hasta un entero, pero bueno, lo hice así cuando lo hice. ¿Sí? Acá no hay en realidad una necesidad de graficar hasta un número entero. ¿Está bien? Eh, Hay una pregunta, ¿por qué sí. no te está tomando el plot range como lo mismo? No son, Bueno, no es, podríamos hacer la prueba. Lo definimos y vamos tocando y vamos a hacer la prueba. A ver, ya está. Esto lo dejo así. No veo la necesidad del sailing, ¿sí? Pero bueno, lo hice así. Quizás por alguna razón lo habré hecho. Entonces, veamos los primeros 10. ¿Sí? Ahí ya vemos algo, ¿no? Fíjate que graficó, ¿sí? Chichichío, el sailing. Bueno, acá, si yo elimino esto, voy a eliminar esto. ¿Ok? Ahí mejoró. Entonces voy a agregar lo que
había sacado. Este mínimo y máximo lo vamos a poner desde 0. No me sirvió. Acá es como que tengo dos. Bueno, quizás es por eso que aparecía al principio así como lo había puesto, pero no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar. Entonces vamos a mejorarlo. Ya que tal, lo tengo mejorado para el año que viene. Y vos me vas a ayudar. Esto está bien, porque esto va a ser la tangente, ¿sí? Evaluado en K. ¿Sí? Fíjate, le pongo KK. ¿Para qué? Ah, el KK estaba definido antes. No, pero acá no muestra porque sería una variable local. No me molesta. El KK va desde 0 hasta el máximo KK, tendría que ser, ¿no? Y el máximo... ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Estoy pensando. Sí, vamos a ponerlo... Bueno, total, esto está copiado, así que si borro no importa porque lo tenemos abajo. Acá sería el intervalo K, ¿sí? El máximo, ¿no? Si querés, el máximo más 1. ¿Está bien? Entonces voy acá. Listo, ahí fue a la mierda. Esto puede ser que lo interprete mal. A ver, vamos a ponerlo por afuera. A ver si lo interpreta mal. ¿Entiende? Ya, de vuelta el mismo error, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí? Estoy tan acostumbrado a usar el mapeo que lo uso ya como funciona. Entonces, acá tengo esto. Y tengo lo mismo. Bueno, eso es razonable porque acá me fui un poquitito más a la derecha del intervalo. O sea, desde el punto de vista de... Ahora, ¿por qué me aparece esto? Entonces, volvemos acá con esto que habíamos hecho antes. ¿Por qué le habías puesto KK al argumentar funciones? ¿Este? Sí. Porque es, o sea, como vos definís, es tu variable muda, digamos, sería donde vas a graficar. Vas a graficar desde KK, desde 0 hasta este valor. Ah, claro, o sea, pero porque le pusiste ese nombre, digo. Claro, le puedo poner cualquier Ah, cosa. Le puedo poner, sí, si sí, querés, está. le puedo Sí. poner... A ver, vamos a ponerle X por la duda, pero bueno. A ver si tiene el mismo error. A ver que sí. ¿Está bien? Bien. Y si yo le quito esto, ahora fíjate que esto grafica entre... Ah, ahí está. Entonces, no voy al help porque no lo vas a ver vos, porque estoy compartiendo solamente esta ventana. Este plot range, en realidad, vos lo que te das, ahí mala mía, este plot range en realidad tiene esta facha. O sea, lo que tenés que dar acá, ¿sí? En realidad es algo así. ¿Sí? Sería mínimo valor de X, máximo valor de X, que serían las ordenadas, mínimo valor de... No, eso serían las abscisas.
mínimo valor de i, que sería el mínimo de las abscisas, de la ordenada, y máximo valor de i. ¿Está bien? Esto es lo que tendrías que poner acá. ¿Está bien? Acá iría eso. Entonces ahí es donde le estamos pifiando. O sea, hay que falta lo de i, porque ese es para x. Claro, entonces, ya que está, lo tengo acá. Fíjate que acá esto sería... no sé, ¿sabes qué? Vamos, eso después, bueno, veo bien, pero bueno, acá tendría que ser algo así entonces, ¿no? Tendría que ser algo... Pero igual no estoy convencido, ¿eh? Acá sería... estaríamos hablando, podríamos poner cualquiera de las dos funciones. ¿Está bien? Acá estamos, me parece que por ser finos, estamos... Acá estamos... no, esto no me va a servir. Si bien tiene la estructura, fíjate que no me va a servir, porque acá lo que estoy haciendo es considerando mal esto. Acá tengo que considerar otra cosa. ¿Sí? Igual sabés que me extraña, porque por defecto, esto que yo puse acá de mínimo, máximo, si uno pone el eje X nada más, no tendría que molestar. Esto está mal, simplemente porque a menos que sea una función creciente, la tangente, y la tangente lo que menos tiene creciente, pero después luego se crecía, o sea, ¿no? Sube, baja. Así que vamos a hacerlo simple. Vamos a dejarlo sin esta parte. Y después vemos cualquier cosa. Si se te ocurre alguna solución, yo después este programita lo cuelgo ahí en el Discord. Y usamos este, que es más corto encima. ¿Sí? Y nos quedamos con este gráfico. ¿Está bien? Por lo pronto lo muestra. Quizás no de la mejor manera, pero lo muestra. ¿Está bien? Sí. Y avancemos un poquitito, ya pasó una hora. Bueno, a ver, después lo que te quería mostrar es, bueno, esas oscilaciones naturales las podemos ver después, pero yo creo que vimos bastante, por lo menos el espíritu de cómo es programarlo se entiende, digamos. Sí. Fíjate, bueno, acá no se vio tan clarito eso que yo te dije de programar de adelante hacia atrás, al revés ¿no? De atrás hacia adelante. Pero bueno, cuando la cuestión se complique, ¿sí? Vas a ver esa estructura de programar un poco de adelante hacia atrás. O sea, desde el output hasta el input sería. Y lo dejamos acá porque si no, acá no tiene sentido. Ya la semana que viene vemos lo otro, digamos. O sea, esto sería... a ver si acá se ve. Hay estas serían las oscilaciones naturales. Si uno mejora se entiende, ¿no? Función Sí. de movimiento, que es lo que estamos buscando. Bueno, ahí se ve muy rápido. Uno podría identificarlo, pero bueno, eso lo vemos la semana que viene y vemos cómo hacer alguna animación. Acá no hay ningún misterio. Y veo si encuentro algún ejemplito ese donde sea más complicado y quizás me equivoco, quizás eso no es tan así. Es una idea que uno se hace mientras hace esto. Así que voy a cortar, che.